Empiezas en el mundo de las opciones financieras, te hablan de in the money, te hablan de open interest, te hablan de contratos, de in the money, out of the money, y quedas completamente confundido porque no sabes cómo empezar, qué aprender primero, si estrategias de opciones o aprender conceptos importantes de opciones. Y por eso en este video condensado, 21 términos súper importantes que debes entender sobre opciones financieras cuando estás empezando, para que así, a medida que vayas avanzando y aprendiendo, por ejemplo, estrategias de opciones, ya sepas exactamente cómo aplicarlas, lo que las influye, las impacta y no pierdas dinero en ese intento. Y el primer término es activo subyacente. Es ese activo real que está detrás de las opciones financieras. Pero esto va mucho más allá de entender qué es una acción o qué es un ETF, sino que como operador de opciones debes entender cómo se comporta este activo subyacente y cómo se comportan sus opciones financieras dependiendo de si es volátil, dependiendo de sus movimientos diarios y de todo lo que impacta sus contratos de acuerdo a su movimiento y a su volatilidad en particular. Por ejemplo, operar en SPY, que es un ETF que tiene bastante liquidez, que ofrece bastantes contratos, es muy diferente a operar, por ejemplo, una Tesla, cuyos contratos van a ser mucho más caros a medida que yo me alejo de la fecha actual. Esos contratos son carísimos. En SPY no sucede eso. En SPY tenemos la liquidez, pero también tenemos contratos que son mucho más económicos cercanos al precio actual. Así que antes de operar cualquier opción, debes estudiar primero la personalidad de ese subyacente. ¿Cómo se mueve SPY? ¿Cuánto se mueve aproximadamente en un día? ¿Cuántos dólares? Ver el gráfico, cuánto se puede tardar SPY en cumplir algún strike que yo decida. Por ejemplo, si yo quiero este contrato que vence en 7 días y elijo este contrato de aquí, 583, si voy a comprarlo, porque creo que SPY puede llegar allá, calcular bien si eso lo puede lograr en menos de 7 días y si eso va con el movimiento promedio que tiene SPY en un día, en una semana, ¿no? Es esa combinación. Es saber cuál es la personalidad subyacente, muy volátil, lento, usualmente está en rango, usualmente está en tendencia, la volatilidad implícita es alta o es bajita. Por ejemplo, en SPY, una volatilidad implícita del 22% puede ser alta, pero en Tesla una volatilidad del 22% es súper bajita. Ahora mismo Tesla tiene una volatilidad implícita del 72%, ¿ok? Entonces, es reconocer eso, saber cómo se mueven los contratos de esa acción o ETF en particular. ¿Y por qué es importante? Porque toda tu estrategia de opciones gira en torno al movimiento de ese subyacente. Su volatilidad, las noticias, lo que está pasando a nivel global va a impactar de forma muy diferente a una acción versus otra o un ETF versus otro. ¿Y qué pasa si no entiendes esto? Que puedes comprar activos que no tienen mucha liquidez, que están muy susceptibles a manipulación y a equivocarte con la aplicación de estrategias de opciones puntuales con ese ETF o con esa acción en particular, dependiendo también de cómo esté a nivel técnico en el gráfico. Una vez tú sepas esto, vas a saber identificar qué tipo de estrategia de opciones es ideal para este activo subyacente en particular debido a su volatilidad y a lo que está pasando ahora mismo con esta acción o ETF. El segundo término es el strike y es el corazón como tal del contrato de opciones. ¿Por qué? Porque al tú saber qué es el strike y cómo influye la elección del strike dependiendo de la estrategia, vas a saber elegir mejor tu estrategia, primero que nada, como comprador o como vendedor de opciones. Cuando ya tú sepas en qué bando quieres estar, pues elegir el strike va a ser muy importante porque te va a decir cuál es el punto de equilibrio que tú necesitas. También te va a decir hasta dónde puede llegar la acción para que tú ganes o pierdas dinero, o qué puede pasar si la acción se pasa de un strike o se queda dentro de dos strikes que tú has elegido, depende de la estrategia. Y es el corazón del contrato, es lo que determina la estrategia como tal, la estrategia puntual de opciones que tú vas a elegir y la rentabilidad que va a tener esa estrategia de acuerdo a esa elección. Por ejemplo, en la estrategia de Cash Secure Put, donde queremos generar primas, ingresos a medida que la acción cae hacia nuestro punto donde estaríamos dispuestos a comprarla. En el caso de Apple, por ejemplo, yo podría elegir el strike 175, donde aquí estoy diciendo
Solo cuando Apple llega a 175 caiga a este strike, ahora mismo está en 195, solo ahí voy a comprar 100 acciones de Apple. Así que voy a vender este contrato, van a ingresar $168 a mi cuenta en ese momento. Y si yo no quiero que me asignen a Apple, pues la elección del strike va a ser fundamental. Porque si yo no quiero que me asignen, porque solamente quiero generar primas, me tengo que ir más OTM, más lejos del precio actual de Apple, para que no me asignen las acciones. Obviamente las primas van a ser cada vez más pequeñas, porque la probabilidad de que tú ganes ese dinero es mucho mayor a medida que te alejas del precio actual de Apple. A medida que te acercas al precio actual, las primas van a ser más grandes. Así que si tú te sientes cómodo comprando 100 acciones de Apple y a la misma vez quieres generar una mejor prima para que ingresen, por ejemplo, $345 a tu cuenta con ese strike 185, entonces tú vas a elegir un strike más pegado al precio actual para que tengas una mejor prima y también puedas comprar las acciones más baratas a lo que está ahora mismo el precio. Pero si tu objetivo es solamente generar primas y no tener 100 acciones de Apple, pues vas a alejarte y a escoger un strike más lejano. Va a depender de la estrategia. En opciones financieras hay muchas estrategias, pero todas se basan en la elección del strike para que sea exitosa o no. ¿Y qué pasa si no entiendes bien sobre el strike? Que puedes terminar, por ejemplo, comprando una acción que no querías comprar, por ejemplo, en el caso de una estrategia de Cash Secure Put, que tú eliges un contrato, ¿no? Que tiene un strike particular, que si tú, por ejemplo, quieres generar ingresos recurrentes, pues tú quieres irte muy lejos de OTM o lo más lejano que se pueda de ITM para que la acción en ese tiempo que tú has elegido, un mes, por ejemplo, no llegue a tu strike y no tengas que comprarlas en acciones, en ese caso particular de esa estrategia. O si tengo dos strikes porque es un spread, pues yo tengo que saber por qué estoy eligiendo estos dos strikes y qué pasa si la acción se va hacia la izquierda o hacia la derecha, si sube o si baja, se aleja de esos strikes o se queda entre esos strikes. ¿Qué pasa allí? Tú lo sabes, tu estrategia te lo va a decir. Y si no sabes qué es el strike y por qué vas a elegir estos strikes, entonces estás operando al azar sin ninguna estrategia en particular. El tercer término es la prima. La prima no es solo lo que pagas, es una combinación de riesgo, tiempo, volatilidad, expectativa y emoción del mercado en ese momento. ¿Y por qué es fundamental saber esto? Porque es tu costo de entrada al mercado. Si tú eres un comprador de opciones, pues ya tú sabes cuánto es lo máximo que puedes perder y cuánto estás invirtiendo para después saber cuál fue mi ROI. Si no entiendes esto, no vas a saber cuál fue tu costo de entrada, cómo puedes determinar si fue rentable o no fue rentable, tu punto de equilibrio. Y también si estás de parte de los vendedores de opciones, no entender la prima es como no saber exactamente qué es lo que yo necesito que ingrese a mi cuenta para que valga la pena esta operación. Por ejemplo, en el caso de una estrategia como Cash Secure Put, que tú vas a buscar ese strike que te dé una prima decente, como yo le digo, una prima donde por lo menos reciba el 1% de lo que estoy invirtiendo en esa operación. Y si yo no entiendo esto, entonces no voy a saber elegir bien la prima, me voy a ir más me voy a ir por esta prima porque es más grande, más jugosa, puede entrar más dinero a mi cuenta, pero no estoy teniendo en cuenta qué sucedería si la acción llega a ese strike y después tengo que comprar las acciones, por ejemplo. Por eso es un equilibrio, un balance entre la volatilidad que se está presentando ahora mismo en esa acción, si me gusta esa volatilidad implícita o no. También tiene que ver con quiero comprar sin acciones o no quiero comprar sin acciones, quiero solamente recibir ingresos recurrentes. Así que voy a elegir esta prima que me da el 1% y también me cuida de que la acción no llegue y tenga que comprarlas sin acciones si yo no las quiero comprar. ¿Ves? Es como una combinación entre ese riesgo, eso que quiero que ingrese a mi cuenta, por lo menos ese 1%, pero también va de la mano con el strike, saber que este es el strike que más me conviene, que esta es la prima que quiero, y así tengo una combinación muy buena, muy equilibrada para esta estrategia en particular. Y me gusta utilizar mucho esta analogía de que una prima o pagar una prima en el caso de una compra de un call o una compra de un put es como pagar un seguro que tiene unas cláusulas, ¿no? El precio varía. El precio de esas primas es diferente, varía, como te puedes dar cuenta, en relación a las condiciones. ¿Qué condiciones? Volatilidad,
el tiempo que le queda a expirarse y si hay un evento que está ahora mismo impactando esa volatilidad en la acción. Eso es lo que va a determinar el precio de las primas. Y entender esto te ayuda a evaluar si una opción está muy cara o está muy barata en relación a la volatilidad implícita. ¿Y qué pasa si no entiendes esto? Que, por ejemplo, si tú eres comprador de opciones, puedes elegir primas que están muy infladas, o sea, contratos que tienen primas muy altas porque la volatilidad implícita está muy alta en ese momento, en esa acción. No saber esto es como decir, yo compré este contrato, la acción se fue a mi favor, pero no se valorizó mi contrato. Antes perdí dinero. ¿Por qué perdí dinero? Porque si yo no entiendo cómo influye la volatilidad implícita en un contrato, que más adelante vamos a eso, voy a elegir contratos que tienen primas, primero, que están muy caras porque están infladas a nivel de volatilidad implícita y no voy a saber eso. Y segundo, que si yo no entiendo el impacto de esa volatilidad, voy a perder dinero incluso si la acción se mueve a mi favor. O voy a necesitar mucho movimiento a mi favor para que ese contrato me dé ganancia. Por eso la prima, entender la prima con la volatilidad implícita va muy de la mano para elegir la mejor estrategia de opciones que más me conviene ahora mismo con este activo financiero. El cuarto término es el vencimiento. Y el vencimiento de los contratos nos dice qué tipo de estrategia vamos a aplicar dependiendo si estamos más del bando comprador o del bando vendedor. Por eso a mí me gusta siempre preguntar, cuando tú quieres operar opciones financieras, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres venderlas o comprarlas en su mayoría, en la mayoría del tiempo? No es que vas a elegir un bando sobre otro y te vas a casar con ese bando. Tú puedes combinar si quieres compra y venta de opciones, pero siempre va a haber un bando que te va a gustar más. En mi caso es el de venta de opciones, de contratos de opciones. Me gusta recibir créditos, me gusta que el tiempo juegue a mi favor y no en mi contra. Por eso, si tú vas a ser un comprador de opciones, tienes que saber cómo combinar muy bien tu análisis técnico de forma que tú le des tiempo a esa acción para que se mueva, ese precio de la acción para que se mueva a tu favor y se materialice como tal tu análisis técnico y no se quede corto. O sea, no elijas una fecha de expiración demasiado corta que no le permita a la acción llegar hasta ese punto que tú has analizado. Por eso mucha gente me dice, María, analicé muy bien, pero la acción se movió lenta, no llegó a ese punto inmediatamente como yo quería, en 2 días o en 3 días que se vencía mi contrato, sino que llegó en 5 días, pero yo no le di tiempo. ¿Ves? ¿Cómo podemos combinar esas dos cosas? El análisis técnico, movimiento promedio de la acción, con el strike que voy a elegir y el vencimiento que voy a elegir para que se materialice ese análisis y yo gane dinero del lado comprador. Y del lado vendedor es lo contrario, es como decir, lo más probable es que la acción no llegue hasta este nivel en 2 o 3 días, así que voy a vender un contrato que vence en 3 días en contra de que llegue a ese nivel. ¿Ves? Son dos formas de ver el mercado completamente diferentes. En uno, el tiempo juega en tu contra y en el otro juega a tu favor. Y la letra griega que nos indica cuál va a ser esa disminución de nuestro contrato, esa pérdida de valor, es el teta. Si nosotros somos compradores netos de opciones, el teta juega en nuestra contra, significa que por cada día que pasa, este contrato pierde teta. Y a medida que se acerca la fecha de expiración, el teta se va a acelerar. Así que si tú no entiendes eso, como comprador de opciones, no te vas a poder proyectar bien para que elijas mejor una fecha de expiración que no esté tan cercana. Por ejemplo, si tú vas a hacer un swing trading y tú crees que tu análisis se va a cumplir en 2 días, podrías escoger este de aquí que te dice que se vencen en 4 días. Pero estos contratos tienen un teta muy alto, lo cual va a acelerar su desvalorización y te va a perjudicar en el profit. Así que prácticamente, aunque se mueva a tu favor, va a perder ese teta y va a erosionar tu ganancia. En cambio, aunque tú tengas un análisis de 3 días, podrías escoger contratos que vencen, por ejemplo, en 30 días para que ese teta sea muy pequeño y también para que le des un poco más de tiempo a la acción por si acaso en tu análisis, aunque digas que son 3 días, puede que se demore más la acción en llegar a ese punto porque se queda en rango, porque se mueve mucho más lento de lo esperado y así te cuidas para que haya este balance entre tu análisis técnico, que se cumpla esa visión y que le des tiempo al contrato de valorizarse y llegar a ese punto. Y si no sabes esto, pues ya te lo dije ahorita, no vas a saber cómo combinar bien el análisis técnico con la elección de la expiración de tu contrato y por lo tanto no vas a permitir que se materialice tu análisis y que la acción te dé ese movimiento que tú esperas. El quinto término es call. Y un call no es simplemente decir,
la acción va a subir, así que yo voy a comprar un call. Tengo una visión direccional alcista, voy a comprar un call. No es simplemente eso, es también proyectar la contundencia con la que va a subir, la rapidez con que lo va a hacer y en cuánto tiempo lo va a hacer. Es también esta combinación que te dije ahorita, entre el análisis técnico que estás haciendo en ese momento, dependiendo de la estrategia alcista que estás viendo, y el tiempo que le va a tomar a la acción explotar hacia arriba para que ese call se valorice muy bien. Pero necesitamos esa contundencia del precio, necesitamos hacer ese análisis que nos diga que lo más probable es que el precio va a subir y lo va a hacer rápido y fuerte para que ese contrato obtenga valor y no pierda y no se evapore ese valor por el teta. ¿Y cuál es el problema con la compra simple de calls o puts? Que muchas personas creen que comprar, por ejemplo, calls es un apalancamiento barato, lo cual es cierto, pero no entienden el rol, por ejemplo, de las letras griegas con esos contratos de call, de la volatilidad implícita y el tiempo de expiración. Entonces, operar calls o puts comprándolos o vendiéndolos sin saber cuál es el rol de estos elementos a la hora de crear, construir tu estrategia, es como volar sin saber pilotear. Entonces, sí tenemos que entender muy bien esto para que el momento en que construyamos la estrategia sea lo más efectiva posible y nos dé el mejor resultado. El sexto término es put y tampoco vale tener una visión bajista de lo que va a ser el precio de la acción o el ETF, sino también que sea una visión altamente bajista, contundentemente bajista, para que ese movimiento se produzca rápido, fuerte, y así tu contrato se pueda valorizar mejor y no pierda tanto valor por teta. Y los puts se pueden utilizar de muchas formas, no solamente compra de puts, donde tenemos que tener en cuenta lo que te acabo de decir, que es súper importante para que se valorice bien, sino que también podemos generar ingresos con ellos a partir de la venta de las primas, donde prácticamente hacemos el análisis opuesto a lo que haría una persona que compra un put, que busque que la acción caiga, que su visión es bajista. El vendedor de put lo que busca es generar ingresos cuando su visión es alcista. También se utiliza para cubrir portafolios, lo que se llama protective put. ¿Y qué es eso? Consiste en comprar una opción put para proteger una posición larga que tú tengas. Entonces yo tengo acciones en Apple, quiero cubrirlas porque puede que se venga una caída temporal, quiero aprovecharla, así que voy a comprar puts. Por ejemplo, cuando pasó lo de Trump, lo de los aranceles, que el mercado en su mayoría se vino abajo, tal vez si tú hubieras tenido esta estrategia, hubieras comprado un put cuando se empezó a rumorar sobre esto que iba a pasar, para proteger tu portafolio con las acciones que tienes compradas de Apple y así ganar en esa caída, proteger esa pérdida que vas a tener con las acciones debido a estas noticias y ganar en el lado de la compra de put. En el séptimo término he condensado estos tres: in the money, out of the money y at the money. Esos tres conceptos son muy importantes porque nos dice cuál es la posición de este contrato respecto al precio de la acción o el activo subyacente, ¿ok? Entonces, ¿cómo estar en una puerta, ¿no? Y cuando decimos que estás in the money, que este contrato está in the money, está dentro de la casa ya entró, ya pasó la puerta. Cuando decimos que el contrato está at the money, estamos justo en la puerta. Y cuando decimos que está el contrato out of the money, estamos lejos de la puerta, unos pasos atrás, dependiendo cuán lejos out of the money esté el contrato, y no entramos todavía in the money. Así que es esa posición respecto al activo subyacente y nos dice muchísimo. Los contratos que están in the money en la zona de los calls son los que están dentro de esta zona color morado y significa que estos contratos tienen valor real, generan ganancias al comprador si él ejerce su derecho. O sea, inmediatamente si yo tengo este contrato ahora mismo que está in the money, yo ahora mismo puedo ejercer mi derecho, que es comprar la acción en 192.5 cuando en el mercado está en 195. Yo puedo ejercer eso y tener beneficio inmediato por esa compra de las acciones. También tenemos la zona OTM, que es cuando estamos justo en la puerta, que es este contrato de aquí, él está en 197.5, que es el más sensible a los movimientos del precio. Y tenemos los que están out of the money, que están fuera de la casa, que son los que solamente tienen valor especulativo. El valor que ellos tienen depende de la volatilidad y depende del tiempo que le queda
a la expiración. En el lado de los puts sucede lo contrario. En la parte de abajo tenemos los contratos que están in the money y arriba out of the money. Pero es la misma dinámica, solamente que trabaja prácticamente a la inversa, ya que, por ejemplo, si yo tengo ahora mismo un contrato, este de aquí, que está en strike 202.5, si yo decido ejercer mi derecho, yo voy a tener beneficio inmediato. ¿De qué forma? Tengo el derecho de vender la acción en 202.5 cuando en el mercado está en 195. O sea, estoy vendiendo caro. Y por eso voy a tener un beneficio allí en la diferencia. Y también tenemos el ATM, que es este de aquí, justo en la puerta, y out of the money, que son estos de acá, que solo tienen valor especulativo. ¿Y qué pasa si no entiendes esto? Va a depender de la estrategia, ¿ok? Porque va a tener un efecto completamente diferente a una estrategia versus otra, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de compras básicas de call y puts, si tú no sabes elegir el strike, entonces te puedes ir tal vez muy lejos out of the money, no haces bien esa proyección de lo que puede tardarse la acción en llegar a, a ese strike que estás eligiendo, que está lejos de in the money, y quedarse tu contrato atrás, rezagado, no valorizarse bien, perder valor muy rápido por ese motivo. Y muchas veces pasa porque las personas creen que como la prima es barata y es lo que puedo invertir porque mi cuenta es muy pequeña, entonces me voy a ir bien OTM para que yo pueda comprar estos contratos, pero siempre le va a jugar en contra. A pesar de que estás comprando contratos económicos, igual no vas a ganar dinero con él porque la probabilidad de que la acción llegue a ese strike es muy bajita. En el caso de venta de contratos, en que tenemos estrategias donde nosotros generamos ingresos, estas primas entran a nuestra cuenta, porque la probabilidad de que el precio llegue a ellas, a esos strikes, es muy bajita. Entonces, al nosotros elegir estos strikes que están lejos de in the money, que están bien OTM, estamos poniendo las probabilidades a nuestro favor como vendedores de contratos, ¿no? Entonces va a depender de la estrategia que tú elijas, del bando que tú elijas, pero no entender estos términos creo que es una de las partes fundamentales de aprender opciones financieras, que tú sepas y entiendas muy bien cómo funciona in the money, out of the money, at the money, y qué estrategia vas a aplicar dependiendo de este conocimiento que tú tengas. El término número 8 es volatilidad implícita, y es este componente más subestimado y traicionero que existe en las opciones financieras. Cambios en la volatilidad implícita pueden arruinar tu estrategia completamente o ayudarte y hacer que esa estrategia sea rentable. Como digo, depende de la estrategia de opciones que tú elijas. Siendo comprador de opciones, la volatilidad implícita va a jugar un rol muy importante a la hora de elegir tus contratos, porque como comprador quiero que mis contratos tengan volatilidad implícita bajita. Es como tener un globo vacío, y cuando entre esa volatilidad implícita, esa volatilidad a la acción, al precio de la acción, y se mueva a tu favor con contundencia, por ejemplo, que es cuando rápidamente este globo empieza a inflarse, porque entra volatilidad y tú te ganas esa inflada, ese globo. Pero ¿qué pasa? Que si tú compras este contrato cuando ya la volatilidad implícita ha ingresado a estos contratos, es como tener un globo que ya está inflado a tope y tratar de que esté más grande, ¿no? De inflarlo más y te va a explotar en la cara. O sea, no va a haber más espacio para valorización porque ya lo tiene. Ya estás comprando muy caro en sí el contrato. No importa que estés comprando en un soporte, que tú veas la acción, el análisis técnico y digas, estoy comprando barato porque está en un soporte, la acción ha caído. Estoy comprando un call en un soporte, entonces estoy comprando barato. Estarás comprando barato a nivel de precio de la acción o del ETF, pero no a nivel del contrato. No se te va a valorizar. Pero en el lado de un vendedor, la volatilidad implícita juega otro rol. Yo quiero que haya volatilidad implícita ya en mis contratos para que esa prima sea grande, sea jugosa y yo pueda ingresar más crédito a mi cuenta. Aunque tengo que tener mucho cuidado, dependiendo de la estrategia que yo quiera, porque alta volatilidad lo que significa es que puede haber un movimiento muy grande en el precio de la acción, ya sea hacia arriba o hacia abajo, un movimiento de saltos muy grandes en el precio de la acción que pueden afectar mi estrategia. Entonces tengo que tener este equilibrio también entre la prima que quiero que ingrese, que sea buena, no porque la volatilidad está alta, pero a la misma vez tengo que tener cuidado dependiendo de la estrategia que yo quiera, porque si por ejemplo elijo un strike que está lejos de in the money, porque quiero ganar prima, está muy alta, está muy jugosa, pero
si la acción se mueve rápidamente hacia ese strike, porque hay volatilidad implícita alta y hay una expectativa de movimiento grande y volátil en la acción, puede llegar rápidamente a ese nivel y, por ejemplo, comprar esas acciones que yo no quería comprar. Entonces, es también dependiendo de la estrategia, pero así es como impacta la volatilidad implícita en nuestros contratos. El noveno término son las letras griegas, que para mí son estos componentes técnicos de los contratos de opciones. Y estos te dicen cómo se comportará tu contrato con el paso del tiempo, con la volatilidad y con el movimiento del activo subyacente. Las letras griegas son delta, gamma, teta y vega. El delta te dice cuál es la sensibilidad del precio del subyacente. A mayor delta, más sensible es esta opción al movimiento de la acción. El teta es la pérdida diaria de valor por tiempo que van a tener estos contratos. Y ya sabes que mientras más cercano esté el vencimiento, más teta van a tener. El vega es el impacto de la volatilidad en estos contratos. Y me dice cuánto cambia el precio de, por ejemplo, esta opción cuando cambia la volatilidad implícita de Apple. Un punto que suba la volatilidad implícita en Apple, y ahora mismo este contrato tiene un vega de 0.20, significa que si la volatilidad sube ese punto porcentual, la prima de la opción sube 0.20. Gamma, que es esta otra letra griega, que la puse al lado del delta porque las dos van de la mano, mide el cambio en delta cuando cambia el precio de la acción. Es decir, cuando se ajusta delta por cada dólar que sube Apple, gamma lo que va a hacer es que se va a sumar a eso y va a acelerar el delta. ¿Ok? Entonces, esta opción de aquí tiene un gamma de 0.02. Significa que si la acción sube $1, el delta de esa opción va a aumentar en 0.02. Un alto gamma significa una alta sensibilidad al precio. Por ejemplo, si vamos a los contratos que expiran esta semana, el gamma es más alto que los que expiran en 25. En general, ¿para qué sirven estas letras griegas? Delta, para saber cuánto vas a ganar por cada dólar que suba la acción. Teta, para saber cuánto pierdes por día. Vega, para saber cómo afecta la volatilidad. Y gamma, para saber cómo se acelera esa ganancia o esa pérdida que tú vas a tener por cada dólar que suba o baje la acción. ¿Y qué pasa si no los entiendes? Si no entiendes por lo menos de forma básica, no estoy diciendo que te vuelvas un matemático y que lo sepas calcular mentalmente, pero sí entender cómo impacta en tu contrato, ¿no? Dependiendo de la estrategia que tú apliques. Entonces, si yo no entiendo esto, entonces estoy apostando. Simplemente estoy apostando, no estoy teniendo una estrategia clara. ¿Por qué voy a elegir este contrato y qué pasa a nivel de letras griegas? Dependiendo de la estrategia. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comprar un call, básico call, pues miro el delta para saber cuánto necesito que se mueva la acción a mi favor, $1, para que ese contrato se me valorice. ¿Cuánto se va a valorizar? Si yo elijo este strike, que tiene este delta, ¿cuánto se me va a valorizar por $1 que suba la acción? Esto es lo que se me puede valorizar. Así que ya yo sé más o menos cuánto puedo ganar con un movimiento de $1 a mi favor, aunque depende también de las otras letras griegas que se impactan entre sí, pero es fundamental entenderlas a nivel por lo menos básico para que sepas cómo impacta tu estrategia en particular y cómo cuidarte dependiendo de lo que tú quieras ver en estas letras griegas. El término número 10 es spread. Y el spread es esta táctica que empleamos con opciones para limitar nuestro riesgo. Es prácticamente su gran objetivo, limitar nuestro riesgo, pero también limitar nuestras ganancias. Y lo aplicamos solamente cuando queremos controlar algunas variables. ¿De qué forma? Por ejemplo, si tú no quieres pagar mucho por entrar en una operación comprando solamente un call, tú puedes hacer un bull call spread, que es una táctica donde tú eliges dos contratos en vez de uno. Con la compra de un solo call, en una visión alcista, pues tú podrías comprar este de aquí, que te va a costar $259 entrar en esta operación. Pero, ¿qué tal si tienes un capital pequeño y necesitas que tus inversiones y costo de entrada sea mucho más pequeño? Podrías ejecutar esta estrategia, que es simplemente comprar, por ejemplo, este contrato a la misma vez abrir una venta del siguiente strike, por ejemplo. Y aquí me muestra que es un spread vertical y que me van a hacer un débito de $93 a diferencia de un débito de 259. Así que bajo mi costo
combinando dos contratos con dos strikes diferentes y por eso se le llama spread, que es esa diferencia, por ejemplo, entre el strike 197.5 y el 200. A medida que tu spread va siendo más amplio, por ejemplo, si yo quiero este, pero en vez de elegir este de aquí, voy a elegir el 210, me van a hacer un débito mayor. A mayor amplitud del spread, más inversión necesito hacer. Y lo mismo del lado del put. Tú puedes elegir, en vez de comprar un put teniendo una visión bajista, comprarlo en strike 195, podrías combinar dos. Podrías comprar este y vender el 190 o el 192.5 bajando la inversión. Y es ideal para estrategias direccionales, alcista o bajista, pero que no esperes un gran movimiento, tal vez ligeramente alcista o ligeramente bajista. El término número 11 es break-even point o punto de equilibrio. Es este punto donde tú ni ganas ni pierdes con tu contrato, excluyendo comisiones. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque tú creerás que necesitas un movimiento muy pequeño para ganar dinero con tu contrato, sin tener en cuenta lo que debe recorrer, que es un poco más allá del strike, dependiendo de cuál fue tu prima. Así que cuando yo sé cuál es mi punto de equilibrio, a partir de aquí empiezo a ganar dinero, entonces yo me proyecto mejor porque sé qué tipo de movimiento necesito, a partir de qué punto en el precio de la acción para ganar dinero con este contrato. Muchas estrategias no son rentables si no alcanzas tu punto de equilibrio, si no tienes en cuenta cuál es este número al momento en que haces tu operación. Así que no es suficiente con que Apple o cualquier acción que tú quieras operar se mueva en esa dirección que tú anticipas, sino que debe moverse lo suficiente. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, si tú compras, por ejemplo, el strike 200, tú debes sumarle a este strike la prima. Es decir, 200 más 1.66 es 201.66. Voy a llevarlo a mi gráfico de Analyze Trade para que veas que al momento en que yo abro este contrato, va a empezar a ganar a partir del punto de equilibrio que es este de aquí, que es la suma de 200 más 1.66, o sea, 201.66. Y aquí está. A partir de aquí, la misma plataforma me lo pone allí en rojito, empieza mi contrato a generar valor, a subir. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo necesito que supere 201.66 en un gráfico de una hora. 201.66 viene siendo a partir de aquí más o menos, ya mi contrato empieza a generar valor real. Es como tener un negocio, por ejemplo, de venta de limonada. Si cada vaso te cuesta 50 centavos y vendes a $1, entonces tu punto de equilibrio es cuando vendes ese primer vaso. Es como saber, me está costando esto, yo tengo que excluir ese costo para saber cuándo empiezo a ganar. Así pasa también cuando compramos un contrato con un put, a partir de qué punto realmente yo empiezo a ganar. Esto teniendo en cuenta, por ejemplo, que yo voy a comprar este de aquí y yo no voy a poner un stop loss. Vamos a poner mi pérdida máxima con este contrato va a ser 166, completamente la prima. Si yo no quiero salirme cuando esté perdiendo 50 o 80, quiero salirme simplemente cuando pierda la prima, porque la acción se fue para abajo, no se recuperó, perdí la totalidad de mi prima. Es lo máximo que yo puedo perder con la compra de un call. Así que ese es mi costo. A partir del punto de equilibrio es entonces cuando empiezo a ganar, porque ya el precio superó el costo y ya puedo empezar a generar ese profit neto con este contrato. Y al saber eso, pues tú técnicamente sabes que no es a partir de aquí que yo empiezo a ganar, si rebota y abro mi call, sino a partir de 201.66. Y a partir de ahí es que yo empiezo a gestionar o a hacer lo que yo haga con mi estrategia. Entonces tiene que tener sentido para ti que el punto de equilibrio esté, por ejemplo, antes de una resistencia, porque sabes que si está muy lejos el punto de equilibrio, entonces vas a tener que esperar más movimiento del precio de la acción para que costee tu entrada. El término número 12 es Open Interest y volumen. Si tú no entiendes cómo ver en tus contratos cuál es el Open Interest y cuál es el volumen que tienen, puedes quedarte atrapado en opciones que tienen demasiado spread, que vas a pagar muchísimo por abrir ese contrato, y que no tienen mucha liquidez, por lo tanto no te van a permitir abrir o cerrar este contrato con facilidad.
Por ejemplo, Apple es una de estas acciones que ofrece contratos cuyos spreads no son mayores a 10 usualmente. En contratos de la misma semana, incluso los spreads son más pequeños, que es esa diferencia, ¿no?, entre el bid y el ask. ¿De qué forma te perjudica? Si, por ejemplo, tú eres un day trader y buscas entrar rápidamente a orden mercado, lo que tú quieres es rapidez en tu entrada. Así que cuando ejecutas una orden a mercado, el sistema te lo va a comprar al ask. Si te fijas, la diferencia, el ask es más caro. Así que vas a comprar el contrato en su precio más caro. No, no 1.95, sino 1.97. O en este caso, no a 3.55, sino a 3.60. Porque estás entrando a mercado. Y el sistema va a buscar quienes están ofreciendo rápidamente los contratos para que tú lo puedas comprar, y son aquellos que quieren vender caro, ¿no? Que compraron antes el contrato y lo quieren vender caro, y es al ask. Si la diferencia entre bid y ask es muy grande, al momento en que tú vas a salir también a orden mercado de tu operación, porque ya tienes ganancia, porque te quieres salir, entonces te va a vender al bid. Vas a vender tu contrato en un precio que no te favorece, teniendo en cuenta cuál es el precio del ask. Entonces, si tú utilizas una orden limit, tú podrías poner tu orden en 360 para que el sistema te la tome 360 y así puedas vender caro. Pero si tú quieres salir rápidamente, te va a tomar este precio de acá. O sea, en vez de vender tu contrato en 360, lo vas a vender en 355. Y vas a perder esa diferencia no solamente en la entrada, lo que perdiste cuando entraste comprando al ask, sino en la salida, lo que recibiste al vender al bid. Por eso lo recomendable es ubicar tus órdenes limit, donde tú quieres comprar, el precio que tú quieres comprar. Usualmente en el bid es donde mejor precio vamos a tener. Y vamos a vender al ask, que es donde más caro vamos a vender. Pero va a depender de cómo ejecutes esa orden. Así que si tú necesitas entradas rápidas a mercado, pues vas a buscar acciones que tengan contratos con spreads muy bajitos, para que no tengas que pagar demasiado o entrar muy caro en la operación. El término número 13, que en realidad son dos que van de la mano, es ejercicio y asignación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Cuando hablamos de ejercicio, estamos hablando de parte del comprador. Está este contrato que yo compré, que tiene unas cláusulas, y yo quiero hacer valer este derecho, quiero ejercer mi derecho. Y la asignación es más que todo para el vendedor, que tiene esa obligación de cumplir con ese contrato, ¿ok? Entonces, comprador, ejerzo mi derecho, vendedor, me asigna las acciones, o tengo que cumplir con la obligación que tengo con este contrato, ¿ok? Entonces, saber cómo funcionan los dos, dependiendo del bando, si tú quieres ser comprador o vendedor, pues tú vas a saber qué término utilizar y qué significa como tal. ¿Y esto por qué es importante? Porque si tú eres un comprador, tienes que saber cuándo te conviene ejercer tu derecho o no te conviene. Y cuando eres un vendedor, tienes que estar dispuesto a ser obligado a cumplirlo. Por ejemplo, si hago una estrategia de cash secure put y la acción llegó a mi strike y está este contrato in the money, entonces yo tengo la obligación de comprar esas 100 acciones en ese precio, ¿ok? De strike. Así que yo tengo que entender muy bien qué significa tener obligaciones como vendedor y qué pasa. Debo estar abierto o abierta a ser asignada en cualquier momento con una estrategia de venta de contratos, por ejemplo. El término número 14 es rollover. ¿Qué significa rollover? Es tomar una opción que tienes ahora mismo abierta y simplemente cambiarle el strike, por ejemplo, o la fecha de expiración para tener más tiempo, por ejemplo, o para capturar mejor prima. Va a depender de la estrategia, pero por ejemplo, cuando yo aplico la estrategia de Cash Secure Put y elijo este strike por ingreso, porque quiero que ingrese crédito a mi cuenta, pero cuando la acción se está moviendo hacia ese strike y yo no quiero que me asignen esas 100 acciones, si es el caso, entonces lo que yo puedo hacer es un rolling donde yo elijo cerrar este contrato y abrir otro inmediatamente para tener una mejor prima, ¿no? Que costee cerrar este contrato en pérdida, que lo costee, tener una prima nueva, que debe ser mayor,
y darle más tiempo al contrato. Si este contrato se vencía en 7 días, entonces voy a elegir un contrato que vence en 30 días para que la prima sea mayor y me sufrague el costo de cerrar este contrato y hacer ese rol. Va a depender de la estrategia, pero prácticamente es como una táctica conveniente para ti cuando no se está cumpliendo tu objetivo con ese contrato, ¿no? Con esa estrategia de opciones en particular, y tú quieres darle más tiempo o quieres cambiar de strike, pero al hacerlo tienes que tener en cuenta si vale o no vale la pena, ¿ok? Por ejemplo, esto es un poco avanzado, pero lo que quiero que entiendas es la idea que hay detrás de hacer un rolling. Por ejemplo, si yo vendí un call. Si yo vendí un call es porque tengo 100 acciones de la empresa. Tengo 100 acciones de Apple y puedo vender un call, lo que se llama cover call. Así que supongamos que mi contrato es este de aquí, o sea, en 195, que ahora mismo está in the money. Yo estoy perdiendo dinero con este contrato porque la acción, en vez de caer, que es cuando hacemos un cover call, para ganar con un cover call, la acción debe caer para nosotros quedarnos con esa prima. Pero si la acción sube, el contrato va a obtener valor. Como vendedor de contratos, nosotros no queremos que nuestro contrato obtenga valor, sino que pierda valor, porque así es como ganamos los vendedores de contratos. Si este contrato se valoriza, sube in the money y yo pierdo dinero con el contrato. Entonces, si yo no quiero perder dinero con este contrato y quiero también aumentar el strike de 195, aumentarlo a 200 porque le veo potencial a la acción de que pueda subir a 200 o más antes de 30 días, yo puedo hacer un rolling. Yo puedo cerrar este contrato ahora mismo con la pérdida y abrir otro con el strike que yo quiero, en un strike mayor, 200, para poder ganarle más a las acciones, ya que si yo vendo, si yo permito que este contrato llegue a expiración, me van a vender mis acciones en 195 y yo las quiero vender en 200. Así que yo lo que hago es cerrar este contrato en pérdida. Tengo que saber cuál es la pérdida exacta, dependiendo cuánto fue que ingresó de prima el momento en que abrí este contrato y cuánto está ahora mismo el contrato, que es en 5.20. Ahí esa diferencia es lo que yo realmente estoy perdiendo. Y puedo irme a un contrato de 30 días, strike que yo quiero, 200, y puedo vender este contrato para sufragar la pérdida que yo tenga con el contrato actual y para que ingrese más prima a mi cuenta y yo pueda aumentar el strike también. Para mí un rolling solo tiene sentido cuando yo puedo aumentar mi prima, el ingreso que voy a obtener y que yo sufrague ese costo, esa pérdida que estoy teniendo con el contrato actual que vence en 3 días y yo pueda o adquirir más prima, puede ser solamente eso, quedándome con el mismo strike, en este caso sería este de acá, o si yo veo potencial de subida, podría aumentar el strike de 195 a 200 para vender mis acciones más caras. Es algo muy conveniente y depende de tu estrategia, depende de lo que quieras hacer, de la visión que tengas del precio y esa es la idea, ¿no? No aceptar una pérdida y ya, de forma pasiva, sino preguntarte, ¿yo puedo hacer un rolling? ¿Puedo cambiar este contrato por otro de forma que no pierda dinero en este momento y le dé más tiempo a que mi análisis se cumpla y también poder vender mis acciones a un precio mayor? Y si eso me conviene, entonces lo hago. ¿Y qué pasa cuando no entiendes esto? Que existe esta herramienta, que aceptas una pérdida, dices, no se dio la operación, estoy perdiendo, cierro. En vez de elegir hacer un rolling, de forma que no necesariamente tengas que perder en esta operación, sino darle más tiempo al contrato darle más tiempo a la acción para que haga ese recorrido que tú quieres o ese análisis, se cumpla ese análisis técnico como tal y así no tener que aceptar una pérdida. El término número 15 es slippage o deslizamiento de precio. Y es esta diferencia entre el precio en el que tú quieres que se ejecute tu contrato y lo que realmente sucede cuando tú entras, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo entré a mercado, orden de mercado, compré un call. El call estaba en 4.00 y cuando entré a mercado, compré en 4.30, ¿ok? Entonces, no me doy cuenta que hay un deslizamiento allí en el spread
y que estoy comprando caro. Querías un mejor precio, pero te dieron otro. Y esto sucede muchas veces porque en ese momento hubo mucha volatilidad en el activo y por eso tuvimos que pagar un slippage allí por esa volatilidad que ingresó en nuestro contrato. ¿Y qué pasa si yo no entiendo esto? Que puedo entrar o salir con un muy mal precio y luego eso erosiona mis ganancias y no entiendo por qué. Entonces hay personas que me dicen, Mari, yo estaba ganando en mi PL, me decía que yo estaba ganando $50. Cerré out de mercado y cuando veo la ganancia gané solo 15. ¿Qué pasó? Slippage. Lo más probable es que ocurrió un slippage allí. En tu volatilidad, en el momento en que vendiste al mercado, te vendieron al peor precio para salir rápido y eso lo sufriste en la erosión de tu ganancia. Para evitar esto del slippage, recomiendo que busques acciones que tengan spreads pequeños, que ya vimos en el término de bid y ask, ¿no? Es lo mismo. Vas a sufrir slippage sobre todo en acciones que tienen spreads muy amplios entre bid y ask. Sobre todo en ese tipo de acciones. Una forma de cuidarte de eso es eligiendo activos que tengan buenos contratos, que también tengan buena liquidez. Contratos de Apple, por ejemplo, tienen muy buena liquidez. Si yo le pongo aquí volumen y open interest, estos contratos tienen bastante liquidez, como puedes darte cuenta. Así que son menos propensos al slippage. Y cuando no es así, cuando tú quieras operar una acción que tiene spread, lo recomendable entonces es entrar con órdenes limit en vez de mercado. Y lo mismo al salir. El término número 16 es liquidez, que es esta facilidad de poder entrar y salir de tu operación rápidamente sin que eso te cueste, ¿ok? Hay personas que quieren comprar rápidamente a mercado y en ese momento no hay suficiente liquidez en ese activo y la orden se queda como allí bailando un poco, no lo toma el sistema rápidamente porque no es suficiente liquidez, no es suficiente interés, ¿ok? Entonces, también ocurre cuando tú quieres salir de una operación en un mercado donde no hay suficiente liquidez y no hay nadie que te venda, por ejemplo, o te compre, dependiendo de la estrategia. Así que tener una buena liquidez en este contrato, que eso te lo dice mucho el open interest, el volumen. También esa diferencia entre bid y ask te da mucha información sobre la liquidez que tiene este activo subyacente y sus contratos, de forma que cuando tú vayas a ejecutar tu estrategia, lo hagas rápido y que encuentres contrapartida. El término número 17 es volatilidad implícita versus volatilidad histórica. Lo puse aparte de volatilidad implícita porque en este término te quiero contar qué significa las dos cuando la estamos viendo en nuestro gráfico, por ejemplo. Entonces, la volatilidad histórica es ese movimiento que tuvo el precio en el pasado, en ese tiempo como tal, y la volatilidad implícita es el movimiento esperado en el futuro. Entonces, ¿qué sucede? Como comprador o vendedor de opciones es útil saber esto, sobre todo vendedor de opciones, sobre todo, porque cuando tú tienes esta gráfica que lo puedes poner allí en charts en tu plataforma, por lo menos en Thinkorswim sí existe esta herramienta, donde te dice cuál ha sido la volatilidad histórica de ese activo subyacente y cuál es la volatilidad implícita en este momento para este activo subyacente. Entonces, tú haces esa comparación y te das cuenta que, por ejemplo, hay demasiada expectativa de lo que puede hacer el precio de la acción versus la volatilidad histórica que ha tenido. Es como están exagerando demasiado la volatilidad implícita versus lo que realmente ha hecho la acción en el pasado. Y al yo notar eso, puedo estar más confiada al momento de vender sus contratos porque sé que la probabilidad de que la acción llegue a ese strike que yo no quiero que por ejemplo, me vendan o me compren esas acciones, dependiendo. O sea, yo no quiero que me asignen esas acciones. La probabilidad de que eso ocurra es muy bajita, a pesar de que hay mucha volatilidad implícita en la acción. O sea, cuando hay alta volatilidad implícita en una acción, es como que te dicen que va a haber un movimiento contundente, volátil, hacia arriba o hacia abajo en el futuro. Entonces, cuando tú sabes cuál es la volatilidad histórica de esta acción, te das cuenta de que están exagerando mucho, de que no puede haber un salto tan grande, porque históricamente la acción se ha comportado de esta forma. Entonces, puedo estar más confiada y segura de vender ese contrato y de que no vaya a pasar lo que yo no quiero que pase con mi contrato, porque entiendo la volatilidad implícita versus la histórica. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico en velas de horas en Apple
Y para mostrártelo rapidito, podemos en la plataforma poner la volatilidad implícita que tienen los contratos en este momento y la volatilidad histórica. Por ejemplo, en este momento la volatilidad implícita en estos contratos está al 34-35%, lo podemos ver también aquí, está al 35%, y si vamos a la volatilidad histórica es de 0.30. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que en este momento la volatilidad implícita está ligeramente superior a lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Así que eso me da a mí una oportunidad para, ya sea, saber si estoy pagando de más por una volatilidad implícita muy alta versus la histórica, o para identificar oportunidades de venta cuando está inflada. O sea, ahora mismo está ligeramente inflada respecto a la volatilidad histórica. ¿Y eso qué implica? Saber esto qué implica que el mercado está esperando mayor movimiento futuro de lo que realmente ha ocurrido en el pasado reciente, ¿ok? Y eso nos ayuda como vendedores, si estamos desde la perspectiva de venta de calls o puts, es un buen momento para vender porque podemos capturar primas que están más caras, más infladas de lo normal, porque se está sobreestimando la volatilidad. En cambio, para compradores se tienen que cuidar más porque están pagando de más. Así que el hecho de que la volatilidad implícita esté mayor a la histórica te dice que el mercado espera más volatilidad de la que ha ocurrido recientemente y es un buen momento para vender opciones. Y como comprador necesitamos entonces que la volatilidad implícita esté muy baja, que sea más pequeña que la histórica, para que así nosotros podamos aprovechar mejor esa prima, que esté barata y que cuando ingrese volatilidad implícita, nosotros ganemos eso. El término número 18 es bid y ask. El bid y el ask es esa diferencia entre el precio en el que alguien quiere comprar, entrar, que es barato, al bid, y el precio al que alguien quiere salir de su posición o vender, que es el ask. Esa diferencia es el spread, lo que llamamos spread. Y es importante saber que un spread muy amplio significa que posiblemente la acción no tenga suficiente liquidez y eso me puede perjudicar. No necesariamente porque hay acciones que tienen mucha liquidez, pero también tienen spreads amplios. Así que al momento de elegir tu activo y ver sus contratos, dependiendo de la estrategia que tú quieras aplicar de opciones, tienes que mirar cuál es el spread, ese bid y ese ask, para saber si te conviene o no te conviene tenerlo en tu portafolio. ¿Y qué pasa si no entiendes esto? Que si compras, por ejemplo, mercado, puedes empezar perdiendo dinero aunque el activo se quede quieto. Aunque la acción se quede quieta en ese momento, ya tú estás entrando perdiendo dinero. Entonces, tú no quieres perder ese dinero, tú no quieres tener que enfrentar costos mayores en tu operación, así que elige contratos que tengan spreads muy bajitos para que no tengas que pagar por esto al momento de entrar en órdenes como mercado. El término número 19 es valor intrínseco y valor extrínseco. El valor intrínseco es cuando si el comprador quiere ejercer su derecho en este momento, va a tener una ganancia inmediata. ¿Ok? Ya ese contrato tiene valor. El valor extrínseco es especulativo. Es el valor que tiene este contrato por el tiempo que le queda de expiración y también por la volatilidad implícita. Así que todavía tiene valor porque tiene tiempo, por eso a medida que se acerca la fecha de vencimiento y este contrato no tiene valor intrínseco, o sea, tiene valor extrínseco, ese valor extrínseco va siendo cada vez menor, se va erosionando más rápido porque ya la fecha de expiración está muy cercana y la probabilidad de que la acción llegue a ese punto es muy bajita. Entonces, saber esto te permite elegir también muy bien tu estrategia de opciones, la que quieres aplicar, dependiendo del tipo de prima que tú quieres tener y si tú quieres o no quieres que ese contrato entre en the money, que es cuando tiene valor intrínseco. Así que es muy importante a la hora de crear y construir tu estrategia de opciones. Estos contratos que están en la parte superior, en los calls, son los contratos que tienen valor intrínseco y estos de aquí abajo son los que tienen valor extrínseco. Estos dependen del tiempo que le queda a la expiración y también de la volatilidad. Así que a menor tiempo, más se erosionan porque más se acelera su teta. Es cada vez más grande a medida que se acerca la fecha. Como tú sabes que los contratos con valor extrínseco se erosionan más rápido,
Entonces son ideales para estrategias de venta que aprovechan esa erosión de los contratos debido a la proximidad con la fecha de expiración. El concepto número 20 es Risk Profile. Es esta gráfica que puedes encontrar en tu plataforma de trading o inversión que te dice cuál es la proyección de valorización que va a tener ese contrato a la fecha de expiración y hoy mismo. O sea, yo puedo saber hoy si la acción llega a este precio, cuánto podría valorizarse en mi contrato de opción o desvalorizarse y cuánto podría valorizarse o desvalorizarse al final de la fecha de vencimiento. ¿Ok? Entonces, gracias a esta herramienta nos podemos proyectar, podemos saber si yo elijo estos strikes, un Iron Condor, una spread. Si la acción permanece entre estos strikes, voy a estar bien. Si se sale de estos strikes, entonces voy a empezar a incurrir en pérdidas. Entonces, a mí me gusta mucho utilizarla, la utilizo muchísimo y la enseño también en mi curso para que los estudiantes sepan cómo proyectarse y cómo saber cómo utilizarla, porque es una herramienta bastante útil. Si tú no entiendes esto, es como entrar a ciegas y no entender, bueno, cuál es mi punto de equilibrio, por ejemplo, para la compra de un call. De a partir de qué punto empiezo a ganar y cuánto puede ser eso, porque esta gráfica te dice cuánto es lo máximo que puedes ganar, cuál es tu tope de ganancia y cuánto es lo máximo que tú puedes perder en relación al precio del activo subyacente y en la fecha de expiración. Por ejemplo, cada vez que tú vayas a construir una estrategia, tú puedes abrir este contrato en la herramienta de Analyze Trade. Das clic derecho, Analyze Trade. Hay otras formas de llegar, pero usualmente lo hago así. Inmediatamente, esta herramienta me muestra en azul, en esta línea azul me dice cómo se puede comportar ese contrato a partir del punto de equilibrio, que es esta línea roja, en adelante, cuánto yo podría ganar a la expiración, que es la línea azul, y si cierro hoy, que sería la línea morada. Entonces, por ejemplo, que yo compré ahora mismo este contrato, inmediatamente la acción suba porque hizo un rally impresionante y llegó a, hoy, ahora mismo está aquí, en 200. Inmediatamente suba, por ejemplo, en muy poco tiempo suba a 210. Significa que si yo cierro ese contrato hoy, yo puedo estar ganando $664 si lo cierro hoy, 27 de mayo. Pero si lo cierro a la expiración, que es el 31 de mayo, ganaría 628. Podría ganar 628. Obviamente esto es una proyección, pero como sabes que las letras griegas influyen en el movimiento del precio de la acción, la volatilidad implícita no es algo 100% fiable, pero te da una proyección para que tú sepas cómo podría comportarse tu contrato a medida que pase, por ejemplo, el punto de equilibrio. ¿Y cuál es ese punto de equilibrio? Es este de aquí. Si yo entro ahora, cuando la acción cuesta 200, compro ese call, a partir de 203.99 aproximadamente es que yo voy a empezar a ganar realmente con este contrato. Y yo con ese valor rápido que lo veo aquí, puedo ir a mi gráfico y mirar dónde está ese punto y si hace sentido o no a nivel técnico ejecutar esta estrategia con este contrato. También estrategias como un cash secure put, por ejemplo, si yo decido abrir un put de 30 días, supongamos que quiero vender este de aquí, le doy clic, lo puedo llevar al Analyze Trade para ver qué sucedería con este contrato dependiendo del desempeño de la acción. Por ejemplo, siempre me ubico donde está el precio ahora mismo, siempre me lo da con esta línea y a partir de allí hacia la derecha me va a decir en morado cuánto voy a ganar si hoy el precio de la acción sube hasta allá y yo cierro y cuánto yo perdería hacia la izquierda si el precio de la acción cae. Yo perdería dependiendo si cierro hoy o si cierro la expiración. Si cierro hoy, perdería $205. Pero ¿qué pasa? Si yo lo dejo esta expiración, ganaría 153, que es el valor de la prima. ¿Por qué? Porque el contrato expiraría out of the money. Entonces yo ya sé que tengo hasta este punto, hasta 178.50 aproximadamente, para que la acción se mueva. O sea, más abajo de eso no se puede mover porque incurriría en pérdidas con este contrato en un cash secure put. Así que lo ideal es que se mantenga sobre 178.50
a la expiración y yo me gano esa prima. Ahora mismo la acción está aquí en velas diarias, 178.50 viene siendo mi punto de equilibrio. Entonces yo ya sé gráficamente y rápidamente se quede por encima de este nivel. Siempre que quede por encima, no importa si cae, puede caer, pero no debajo de 178.50. Si permanece sobre ese nivel, yo me gano esa prima y no tengo necesidad de comprar 100 acciones en el caso de un cash secured put. Y lo mismo aplica para todas las estrategias, se hace un iron condor, un spread. La gráfica de risk profile te va a decir cómo se puede comportar el contrato dependiendo de si la acción sube o si cae. Y este gráfico, estas líneas así de color morado y azul, siempre se van a ver diferentes dependiendo de la estrategia. Y nuestro último término es probability in the money o probability of touch. Probability in the money significa la probabilidad que tiene tu contrato de escalar y meterse en esta zona in the money a la expiración. Y probability of touch es esta probabilidad de que el precio entre in the money antes de la fecha de expiración, ¿ok? Y toque ese in the money, ¿ok? Probability of touch, toca in the money, pero no necesariamente se queda in the money, simplemente toca in the money. Así que tenemos estos valores en la plataforma también. En las columnas donde tenemos nuestros contratos podemos configurarla para que te muestre el probability in the money. Yo la uso muchísimo para mi estrategia de cash secure put. Me gusta que la probability in the money sea bajita porque eso me dice que mi contrato lo más seguro es que pierda valor en este tiempo, en estos 30 días, por ejemplo, se quede OTM y yo me pueda ganar ese crédito fácilmente. Si yo elijo una probabilidad in the money mayor, que son estos contratos que se acercan a in the money, entonces la probabilidad de que a mí me asignen 100 acciones de esta empresa es mayor. Si yo no quiero que me asignen, entonces yo voy a buscar contratos bien OTM con probabilidad in the money muy bajita. De hecho, hay personas que eligen probabilidad in the money de 5%, sobre todo en ETF como SPY, que tiene mucha liquidez, muchos contratos donde tú puedes hacer eso y tener una buena prima. Y probability of touch es que, ¿cuál es la probabilidad de que mi contrato toque in the money, pero no necesariamente termine in the money? Así que cuando yo tengo estas dos columnas, usualmente la columna de probability in the money es bajito el porcentaje y probability of touch es más alto. Porque puede tocar, pero no terminar in the money. Esas columnas de probabilidad in the money y probability of touch las puedes buscar aquí en Customize. Puedes buscar aquí probability, probabilidad in the money, probabilidad out of the money y probabilidad of touching. En mi caso, a mí me gusta utilizar probability in the money y probability of touching. Entonces, probability in the money, y podemos notar que a medida que nos vamos OTM más OTM, la probabilidad in the money baja. Y eso simplemente significa que la probabilidad que tiene este contrato de escalar y meterse in the money es del 4.25%, porque no hay mucha probabilidad de que Apple llegue a 235 en 30 días. Así que para personas que venden contratos, tanto los calls como los puts, la probabilidad in the money es importante porque no queremos que el contrato escale y se meta in the money, sino que expire sin valor, expire OTM. Así que la probabilidad in the money debe ser bajita, pero las primas también son bajitas. Entonces es tener un balance entre la prima que yo quiero obtener por vender un contrato y la probabilidad in the money que tenga. En el caso de compra de contratos, la probabilidad in the money es importante también porque necesitamos que tenga una alta probabilidad de valorización, ¿no? No significa que este contrato, por ejemplo, Strike 225, tiene una probabilidad in the money del 9.8%, no significa que él no vaya a obtener valor, sino que es muy bajito, ¿no? Pero puede que pase, puede que ingrese volatilidad implícita a la acción, puede que haya una explosión en el precio o un catalizador que haga que este contrato obtenga valor rápidamente y vaya escalando, ¿ok? No es algo que si dice que es solamente, por ejemplo, el 4%, entonces voy a perder con este contrato o no se va a valorizar, sino que la probabilidad es muy bajita, ¿ok? Y la probabilidad of touch es la probabilidad que tienen estos contratos de que el precio toque ese strike. Por ejemplo, de la probabilidad de que Apple toque 230 en menos de 30 días.
no necesariamente se quede en 2.30, pero sí toque ese strike. Y como te puedes dar cuenta, la probabilidad in the money, por ejemplo, este contrato es de 4%, pero 8% para probability of touch. O esta tiene un 15% probabilidad in the money, pero un 30%. Usualmente es como el doble lo que es la probabilidad of touch de que toque el precio ese strike. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya aportado muchísimo valor, que haya hecho un clic en tu forma de ver las opciones financieras y que te ayude a ser un mejor trader de opciones financieras, un inversionista de opciones financieras muy seguro lo que está haciendo, muy confiado, porque sabes cuáles son las bases fundamentales de las opciones. Gracias por ver y hasta la próxima.